bendecidos. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a honrar la palabra de Dios. Jesús, sí. Gracias. La visión de este año es que seamos grandes. Amén. Y que ayudemos a otros a ser grandes. Amén. Y es algo muy hermoso ver cómo Dios trabaja en las generaciones. Amén. Cómo es que Dios siempre levanta o se asegura que haya una generación que glorifique el nombre de nuestro Dios. Y hay un versículo muy conocido que dice: yo y mi casa. ¿Quién dijo este versículo? Josué, muy bien. Vamos a leer Josué 24:15. Josué 24:15 y luego vamos a leer segunda de Crónicas 6:7. ¿Ya está en Josué? Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede decirlo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora segunda de Crónicas 6:7. Y David mi padre tuvo en su corazón, diga en su corazón, edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque sin duda tú quieres hacer algo en nuestros corazones. Sé tú usando mi vida, sé tú hablando, Señor. Dale esta palabra lo que solamente tú le puedes dar. Que transforme nuestra mentalidad, nuestras actitudes. Que transforme, Señor, esta iglesia. Que seamos grandes y ayudemos a otros a ser grandes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Está lista, iglesia? Amén. Hace unos domingos me tocó predicar acerca de David y veíamos, y quiero un poco retomar este tema para tratar de unirlo con lo que Dios quiere hacer hoy. Y veíamos acerca de David, que David era grande. Amén. Y porque era grande es que David logra hacer muchas cosas. Pero veíamos que esta grandeza que nace en David viene de una grandeza de legado. Amén. Diga grandeza de legado. Es decir, viene desde su bisabuela Ruth, una mujer grande que fue capaz de dejar legado hasta David. Y entonces David carga con esta grandeza de legado. Pero no es legado, sino continúa. Entonces vemos en este versículo en segunda de Crónicas en escena a Salomón, hijo de David. Entonces David sabe que carga con grandeza de legado y se asegura de que en sus generaciones esta grandeza siga pasando. Porque Dios es un Dios generacional, amén. Así como Dios usa la vida de David, Dios también está usando en este momento la vida de Salomón. La grandeza tiene que ver con la calidad de una persona, tiene que ver con la esencia de una persona. Todas estas cosas las encontramos en el corazón. Porque por lo mismo la Biblia nos habla de que David era conforme al corazón de Dios.
había grandeza en el corazón de David, porque la esencia que tenía David era esta grandeza, Dios mismo en su vida. Y por lo mismo, cuando Samuel está eligiendo a David, Dios le recuerda: no mires las apariencias, mira su corazón. El corazón importa. Diga, el corazón importa. Entonces, ¿qué hay en el corazón de David? Vemos en esta escena el hijo hablando del padre, Salomón hablando de David, y dice: en el corazón de mi padre David. David mi padre tuvo en su corazón edificar casa. Es decir, Salomón conoce lo que hay en el corazón de David. Salomón puede entender que en el corazón de David ciertamente hay grandeza, porque su deseo es edificarle casa a Jehová. Hay grandeza que el cielo reconoce por lo que hay en el corazón de David. Por eso vemos expresiones como: David es conforme al corazón de Dios. Es decir, el cielo está recalcando la grandeza de David. Pero en este momento es el hijo el que recalca la grandeza de su padre. Hay grandeza que el cielo reconoce por lo que hay en tu corazón, pero hay legado porque hay una generación que puede seguir reconociéndolo. Hay esta grandeza que el cielo reconoce en David. David es conforme a mi corazón. Pero hay legado porque se levanta Salomón y dice: en el corazón de mi padre David había este deseo de edificarle casa a Jehová. Entonces, si lo aplicamos ahorita y si le preguntáramos a tus hijos qué hay en el corazón de tus padres, tal vez tu hijo podría decir: en el corazón de mi padre está el tener una casa más bonita, con piscina, con un jardín grande, tener más carros, tener mucho dinero. No, pues en el corazón de mi madre está que yo me gradúe, que sea muy exitoso, que tenga muchos negocios. Y entonces si le preguntamos: ¿y Dios? Bueno, sí, o sea, vamos a la iglesia, sí es importante, pero si tú me preguntas qué hay en el corazón de mis padres, tal vez yo te pueda decir que está esto y no está Dios. Pero si le preguntamos a Salomón qué hay en el corazón de su padre, Salomón nos sabe decir: en el corazón de mi padre está el deseo de edificarle casa a Jehová. Entonces, enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. David puede enseñarle muchas cosas a Salomón. David puede enseñarle cómo es que se vencen batallas. David puede enseñarle cómo es que se dirige un reino. Pero lo más importante, el legado más importante que está dejando David, es que pueda transmitirle lo que él es. Yo sé que yo, David, tengo grandeza, y me voy a asegurar de que esta grandeza pase de generación en generación. Me voy a asegurar de que tú, Salomón, entiendas que no es que sea tan importante lo que tú sabes, es más importante lo que tú eres. Si tú puedes entender esto, entonces tú puedes ser un rey sabio. Transmitió tanto la grandeza en otra generación que vemos que Salomón, cuando puede pedirle algo a Dios, lo que pide es sabiduría. Es decir, Dios, quiero que trabajes en lo que yo soy. Quiero ser sabio. Quiero que haya grandeza en mi vida, como la hubo en mi padre David. Es decir, está dejando un legado. En esta parte, en David mi padre tuvo en su corazón. La parte de corazón en el hebreo está simbolizada por dos pictogramas, dos dibujos. El primero es un bastón que representa autoridad y el segundo es una casa. En sí el significado de corazón sí es casa, pero también es autoridad interior. Es decir, ¿quién es la autoridad de tu casa?
Cuando se refiere al corazón de David, lo podríamos traducir como la casa de David. Te lo explico más sencillo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le dijimos: entra en mi corazón. En otras palabras, entra en mi casa. Nuestro corazón es una casa para que Jehová habite en ella. Entonces, ¿quién es la autoridad de tu casa? ¿Quién es la autoridad de tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón en este momento? Para edificar casa, David quiere edificarle casa a Dios, pero para edificarle casa a Dios primero tiene que edificar en su casa. Es decir, para poder edificarle una casa a Dios afuera, primero tiene que hacerlo en su casa, en lo interior. Entonces, David quiere construirle una casa porque sabía lo que era tenerlo en su casa. Salmo 122:1 nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es decir, dice: yo me alegré con los que me decían. Los que me decían, te está hablando de que hay un grupo de personas que están alegres por ir a la casa de Jehová. Están alegres porque saben lo que es tenerlo en su casa. Es decir, David va en camino a la casa de Jehová y se encuentra con sus vecinos, y entonces puede ver que ellos también tienen a Dios en su casa, en su corazón, y entonces todos pueden decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Les causa alegría porque saben lo que es tener a Dios en su casa. Saben lo que es la presencia de Dios en su corazón. Por lo tanto, saben que con mayor razón van a la casa del jefe, a la casa de Dios, donde Dios mismo es quien está habitando. Y dice: yo estoy alegre porque tengo a Dios en mi casa, en mi corazón, pero con mayor gozo voy a la casa de Jehová, porque sé que Él está ahí, así como está en mi corazón. Entonces, rodéate de personas que lo que tengan en su corazón, en su casa, sea Dios. Esas son las personas que te van a animar a venir a la casa de Dios, porque saben lo que es que Dios habite en su corazón, en su casa. Saben lo que es tener la visión correcta de lo que es la iglesia. Pero entonces, ¿por qué están alegres? Van a la casa de Dios. ¿Qué hay en la casa de Dios? Tú puedes decir: pues en la casa de Dios hay gozo, en la casa de Dios hay paz, en la casa de Dios hay milagros. Y si tú sabes que en la casa de Dios hay todas estas cosas, ¿por qué no vienes alegre? Los que están alegres es porque saben y valoran lo que hay en la casa. Si tú sabes que en la casa de Dios hay gozo, en la casa de Dios hay paz, en la casa de Dios hay milagros, y esto no te pone alegre, el problema no es la casa, el problema es tu casa, es decir, tu corazón. Pero como en el corazón de David, en su casa está Dios, él puede decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estoy feliz porque sé lo que es tener a Dios en mi casa y voy a su casa. Eso debe de provocar alegría y gozo en mi corazón. Si no te alegra venir a la casa de Dios, entonces es que Dios no está en tu casa. Una cosa es que Él habite en mi casa, es decir, mi corazón, y otra es que yo habite en su casa. Y qué privilegio
que Dios me permita habitar en su casa. Yo lo invité a mi casa, a mi corazón, pero Él cada domingo y cada miércoles me invita a su casa. Y qué privilegio que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, me permita tener un lugar en su casa. Por eso David se expresa de la casa de Dios con tanto amor, con tanta devoción. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría un rincón en la casa de mi Dios a todo el palacio de un rey. Porque causa gozo el saber que podemos habitar en la casa de nuestro Dios. David valora su presencia. Por eso se alegra de ir a la casa, porque sabe que si en un lugar hay presencia, es en la casa de Dios. Él es el dueño de la casa. Su presencia habita en la casa suya. Obviamente está feliz de saber que va a ir a la casa de Dios. Pero dice que en el corazón de David estaba el edificarle casa a Dios. Vamos a leer 2 de Samuel 7, del 11 al 13. Y dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Lo que valoras, busca que permanezca. Si tú valoras la presencia de Dios, te vas a asegurar de que eso permanezca en tus generaciones. David valoraba tanto la presencia de Dios que se aseguró de que permaneciera en Salomón. Edificarle en el hebreo significa continuidad de la casa. Es decir, cuando Salomón está diciendo que en el corazón de su padre David está el edificar casa, es decir, en el corazón de David estaba que la casa continuara, de generación a generación, que siempre haya alguien que levante el nombre de nuestro Dios. Dios trabaja de lo interno a lo externo. Es decir, Dios trabaja primero en el corazón, es decir, la casa de David, en lo interno, para que entonces David ahora sí pueda edificarle casa en lo externo. Pero nosotros no somos así. Nosotros queremos solucionar de lo externo a lo interno. Te pongo un ejemplo. Tú puedes decir: es que la culpa son de mis padres, ellos no cambian. Si tú los cambiaras, Dios, yo respondería diferente. Estás queriendo resolver de lo externo a lo interno. Y entonces Dios dice: ¿y por qué mejor no te cambio a ti? ¿Por qué mejor tú no puedes dar mejores respuestas? ¿Por qué mejor tú no puedes controlar tu carácter? Yo quiero trabajar en lo interno antes que trabajar en lo externo. Pero nosotros siempre queremos trabajar de lo externo a lo interno. Pero David entiende que no es así. Que si él quiere construirle casa a Dios en lo externo, tiene que construirle primero en lo interno. Primero edifica una casa para David, edifica una casa para Salomón, y entonces ahora sí, Salomón está listo para edificarle una casa en lo externo. Entonces, si nosotros le edificamos casa
Él edificará casa para nosotros. Esa es la promesa que le está haciendo Dios a David en este momento. Que si él le edificaba casa para él, Dios se iba a encargar de edificarle casa para los suyos. Y es por eso que a pesar de las cosas malas que hicieron sus hijos, porque sí cometen errores, Dios no los quita del reino, porque prometió a David edificarle casa, porque en su corazón estaba el deseo de edificarle casa a Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros, que si nosotros edificamos casa para Dios, Él edificará casa para los tuyos. La palabra casa en el hebreo requiere una marca familiar. La marca familiar por lo general es el nombre del patriarca de la familia, es decir, edificar casa. Cuando dice David, yo quiero edificarte casa, Dios, y dice Dios, tú me edificas casa, yo edifico casa para ti. Es decir, yo me voy a asegurar de que haya una marca familiar, David, que entonces sea conocida como la casa de David. Esa es la marca familiar. Que entonces si mencionan a Jesús, te mencionen a ti, David. Porque si tú me edificas casa, yo edifico casa para los tuyos. Ahora vámonos a Josué. Josué está, te doy un poco de contexto, es el último capítulo de Josué. Al final de este capítulo él muere y prácticamente de sus últimas palabras está exhortando al pueblo, y eso es otro tema para otro día, pero el pueblo la verdad es que es muy rebelde, no entiende, por más instrucción está negado. Pero Josué aún así no se rinde y en su último momento decide dejarles más instrucciones. Pero él, de sus últimas palabras son estas: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este fue el versículo que Dios había puesto principalmente en mi corazón para este día. Y hay algo con la vida de Josué. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo dije, entonces, ¿qué pasó con la casa de Josué? La Biblia no menciona nada de la casa de Josué. No menciona nada de sus hijos. No se sabe nada. Si tú empiezas leyendo Jueces, incluso te dice que se levantó una generación que no conoció a Jehová. Entonces, ¿dónde está la casa de Josué? Entonces, ¿por qué es que Josué dice esto? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué viene del hebreo Joshua. Jehová es mi Salvador. Es una variante de Jesús. Yeshua, Salvador. Josué es la representación de Jesús. En el hebreo, cuando dice yo y mi casa, la palabra casa está compuesta por dos pictogramas. Uno es una casa y el otro es una cruz. La cruz es la marca. Quiere decir que cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, está hablando en un sentido profético. Es Jesús diciendo, pero yo y mi casa te serviremos a ti. Pero para que podamos ser la casa de Él, necesitaba haber una marca familiar. Por eso es que en la palabra casa, el dibujo es una cruz. Porque Jesús fue a la cruz y en la cruz nos hizo familia. En la cruz nos hizo casa a todos. Y entonces Él puede presentarse frente al Padre y decirle, Padre, ya tengo la marca significativa. Fui a la cruz y ya tengo familia y tengo casa. Y entonces yo te digo este día, pero yo y mi casa te serviremos a ti.
Pero eso no es todo, porque si nosotros le edificamos casa, Él edifica casa para nosotros. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice Jesús, se presenta frente al Padre y le dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa te serviremos a ti. Pero si nosotros te estamos edificando casa, Dios, tú edifica casa para nosotros. Es por eso que dice este versículo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mientras nosotros edificamos casa aquí, Él edifica casa allá para nosotros. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza, saber que Él está edificando casa para nosotros. Te edificamos casa en la tierra para que tú nos edifiques casa en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos. El servicio es la forma en que se edifica la casa. Somos grandes cuando servimos. La forma en la que se edifica una casa, una iglesia, es cuando la casa sirve. Si todos nosotros servimos, estamos siendo grandes y estamos ayudando a otros a ser grandes, porque el servicio requiere que sea para alguien más y no para ti. Estamos edificando una casa juntos, mostrando el reflejo de la casa muestra, que es el cielo. Hay una casa que es el reino de los cielos. Nosotros aquí tenemos que estar edificando esa casa, que los otros puedan ver en la iglesia el reflejo de lo que es el cielo, que puedan venir y saber que aquí son recibidos, que son bienvenidos, que son amados, que son valiosos, que son perdonados, que tienen otra oportunidad, que su vida puede cambiar, que pueden ser renovados, pueden ser transformados, que los matrimonios rotos pueden ser restaurados, que las familias pueden estar unidas. Pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a leer Josué 24, los últimos versículos, el 29 y 31. Dice: después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. El que sigue, por favor. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fueron posesión de los hijos de José. Cuando Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, en el hebreo el tiempo es traducido diferente. Si lo tradujéramos tal cual dice en el hebreo al español, diría algo como: yo he elegido y seguiré eligiendo que yo y mi casa sirvamos a Jehová. Es decir, en el pasado yo elegí servir a Jehová, pero en el futuro seguiré eligiendo servir a Jehová. Si algo caracteriza a Josué, es que era un servidor. Tuvo la oportunidad varias veces de servir. Su servicio lo demostró desde rechazando el becerro de oro, rechazando la tentación,
Su servicio lo demostró sometiéndose a su autoridad, Moisés. Su servicio lo demostró siendo el primero en decir: si esa es tu visión, Moisés, yo te apoyo, yo voy a conquistar. Su servicio lo demostró cada momento de su vida. Y lo sigue eligiendo. Ponte a pensar un momento, cuando Moisés fallece y entonces pasa ahora sí que la batuta Josué. Imagínate todo el peso que hay en Josué. De ser el sucesor de Moisés. Él puede vivir bajo esta comparación si él quisiera. Tengo un peso tan grande, llenar los zapatos de Moisés. Pero no vemos a Josué comparándose con Moisés. Lo que sí vemos es que el pueblo constantemente lo comparaba con Moisés. Entonces vemos un Josué que puede enfrentarse a toda esta comparación. Pero él sabe que su servicio no se basa en comparación. No sirvas comparándote con alguien más. No es servicio. Si tú dices: es que yo no predico como él predica, es que yo no canto como él canta, es que yo quisiera tener esos dones, es que yo quisiera hacer lo que ella hace, es que yo quisiera tener esa gracia con los niños, es que yo quisiera hacer esto, te vas a frenar en tu servicio. Te vas a frustrar incluso en tu servicio, porque estás viviendo tu servicio en base a una comparación. Josué nos enseña que él no se compara. Él lo que quiere es servir. Su deseo es servirle a Dios. No le importa el reconocimiento, no le importa que el pueblo incluso lo siga comparando constantemente con Moisés. Lo que le importa es dejar un legado que sea conocido en el cielo por ser servidor. Y entonces llega esta escena. Dice: Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová. Y ponte a pensar qué hermoso es esto. Que sus últimas palabras es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces cambia la escena. Josué fallece, pero el cielo lo reconoce como servidor. Este gozo en el corazón de Josué de: cumplí mi propósito. Mi deseo era servirte, Dios. Y qué gozo saber que tú me reconoces precisamente por eso, por ser servidor tuyo. Pero vemos en esta historia un personaje más, José. Y tú puedes decir: ¿qué tiene que ver José en esta historia? José hace mucho tiempo que pasó. O sea, ¿cómo por qué menciona a José? Cuando José el soñador, tiene que estar muy atento, iglesia, porque se puede confundir entre José y Josué por la similitud. José el soñador, cuando muere, más bien antes de morir, él da instrucción de sus huesos y dice: cuando yo muera, mis huesos quiero que los lleven a la tierra prometida, y hasta que estén en la tierra prometida, entonces que sean enterrados. Pasa muchísimo tiempo, pasa Moisés, pasa Josué, acaba de fallecer Josué, y entonces aparece este versículo que tú dices: ¿esto qué tiene que ver? Es Dios cumpliendo esa promesa, que efectivamente llegaron a la tierra prometida, y los huesos de José son enterrados ahí. Pero ¿qué representan los huesos? Los huesos es lo que sostiene a una persona. Es decir, José, antes de fallecer, dice: yo quiero dejar legado, un legado que perdure de generación a generación. No quiero que se lleven mi dinero, mi riqueza, mis bienes. Quiero que se lleven mis huesos, para que de generación en generación recuerden que lo que me sostuvo a mí los puede sostener a ellos en el desierto. Por eso vemos el cumplimiento de esta promesa, que los huesos de José son enterrados. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que sostuvo a Josué fue su servicio a Dios.
Si hubiera sido la comparación, Josué hubiera dejado la toalla en cualquier momento. Pero lo que lo sostuvo tantos años, con una generación rebelde, con una generación desobediente, con una generación que no le tenía temor a Jehová, lo que lo sostuvo tantos años fue su deseo de servirle y edificarle casa. Lo mismo que sostuvo a David, edificarle casa a Dios. De tal manera que Salomón dice: en el corazón de mi padre estaba el de edificarle casa. Más allá de lo que David en lo natural me pueda dejar, quiero quedarme con sus huesos. Lo que sostuvo a mi padre David fue edificarle casa. Quiero que esto también me sostenga a mí, el deseo de edificarle casa a Dios también. El legado. Hablábamos acerca de la grandeza del legado. La palabra legado viene de una tradición romana en la que un general o una autoridad romana, cuando se iba, tenía que dejar a alguien a cargo. A esta persona a la que dejaba a cargo en su ausencia se le llamaba legado. Y tenía que tener dos características: que siguiera las instrucciones al pie de la letra, y dos, que representara autoridad en la ausencia de esta autoridad. Entonces, esto nos deja ver que el legado son personas y no cosas. El mayor legado que tenemos nosotros es la persona de Jesús, que trasciende muchos años después, que a pesar de que hay generaciones que dicen no creer en Él, hasta el día de hoy se sigue hablando de Él. El tiempo mismo habla de Él, antes de Cristo, después de Cristo. Por más que han intentado callar el nombre de nuestro Dios, siempre hay generaciones que pueden mantener este legado. El legado más valioso son personas. Es por eso que José da instrucción de sus huesos. Lo más valioso que pueden aprender este pueblo que va a salir al desierto es que a mí me sostuvo Dios. Josué, lo más valioso que puedo dejar es mi servicio a Dios. La esencia, la grandeza, la calidad de la persona es lo que quiero dejar en otra generación. Cuando Jesús se va, asciende al cielo, deja a sus discípulos, les da instrucciones. En la ausencia de Jesús física, Él está dejando legado. Es decir, Él está dejando personas que obedezcan y que también sean autoridad. Pero no puedes ser autoridad si no te sometes primero a la autoridad. Es por eso que Josué carga con este legado, porque obedeció cada instrucción y porque representa una autoridad para el pueblo. Aun cuando lo sigan comparando con Moisés, es la autoridad puesta por Dios, pero tiene esta autoridad porque se sometió primero a la autoridad de Moisés. Entonces, si nos ponemos a pensar este día, ¿qué es lo que vamos a dejar de legado? ¿Cuáles serían los huesos que tus hijos podrían tener? Yo en lo personal sé que cargo con legado. Un legado que viene desde mis abuelas. Si yo te puedo platicar de ellas, de mi abuela materna, lo que la sostuvo, sus huesos, podría decir que era generosa. Daba hasta lo que no tenía y se daba a sí misma. Por parte de mi abuela paterna, es una mujer de oración incansable.
Y entonces si tú me preguntas cuáles son los huesos de ellas, yo te puedo decir es la oración, es la generosidad. De tal manera que lo que las sostuvo a ellas me puede sostener a mí también. De tal manera que ese impacto tiene legado en mi corazón que digo, puedo dar, puedo ser generosa, puedo orar y creerle a Dios. Y esta es la pregunta que te tienes que hacer este día. ¿Cuáles son los huesos que les vas a dejar a tus generaciones? El día que tú faltes, ¿qué van a recordar de ti? Nos preocupamos tanto por lo que vamos a dejar en lo material, pero el legado son personas. Tienes que dejarle algo más. Tienes que dejarle un peso a tus generaciones. Que digan entonces, mi madre era así. Lo que la sostuvo a ella es lo que me va a sostener a mí. Lo que sostuvo a mi padre es lo que me puede sostener a mí. Y yo sé que en este lugar hay muchas historias de abuelos, de padres, que si tú te pones a recordarlos este día, yo sé que dejaron legado en ti. Si nos ponemos a recordar incluso a los que ya no están con nosotros, podemos recordar el legado que nos dejaron. Podemos recordar el amor con el que servía a Vero y decir, si eso la sostuvo, eso me puede sostener a mí. El legado más valioso son personas. Tienes que asegurarte de que dejes legado en tus generaciones. Entonces, ¿por qué no te pones de pie este día? Y ponte a meditar en esto un rato. ¿Qué legado vas a dejar? El día que tú no estés, va a haber una generación que levante el nombre de nuestro Dios. El día en que tú faltes, tus hijos van a seguir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que tus hijos es lo que dicen? Nuestro deseo es edificarle casa. Y Él edificará casa para nosotros. Él ya la está edificando desde este momento. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Podemos servir aún más? Sí. Si queremos ser grandes es a través del servicio. Los huesos es lo que sostiene a una persona. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí han recibido algún consejo de sus pastores? Levante su mano. ¿Y cuántos ha sido tan valioso ese consejo? Amén. Es decir, están dejando parte de sus huesos en ti a través de ese consejo. Valóralo. Están dejando legado en ti. Pero tú no te puedes quedar con eso. Asegúrate que en tus generaciones dejes legado. Hay una grandeza de legado. Hay un poder que no sé si tú puedas dimensionar en esta cuestión de las generaciones, pero es una cuestión profética en la que Dios siempre levanta una generación que le ame, que le conozca. A pesar de lo que se pueda vivir en lo exterior, Él siempre va a levantar una generación, por lo menos uno, que le ame, que le busque. La pregunta es que si tus hijos van a ser de esa generación. ¿Qué estás dejando para la siguiente generación? Incluso los que no son tus hijos, tenemos niños en casa, tenemos adolescentes, jóvenes. La iglesia es poderosa cuando es generacional.
porque significa que podemos alcanzar diferentes generaciones. La iglesia es poderosa cuando hay generaciones trabajando juntas. Cuando niños, adolescentes, jóvenes, adultos, podemos trabajar en esa unidad y decir: vamos a edificar juntos casa para nuestro Dios. Vamos a alcanzar generaciones para nuestro Dios. A mí me emociona este punto de las generaciones, el ver cómo es que Dios trabaja en cada una de ellas. A mí me pone feliz el ver que en el evangelismo tus hijos estaban sosteniendo los letreros, porque es una generación que se está levantando para glorificar el nombre de nuestro Dios. A mí me emociona saber que fui maestra de Efraín, de Jesús, y que ellos están ministrando este día en el grupo de alabanza. Y me emociona saber lo que pueden dejar ellos todavía en otras generaciones. Las generaciones es algo tan poderoso. Es la forma en la que Dios se asegura dejar legado. Que siempre haya alguien que levante el nombre de nuestro Dios. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cómo lo hacemos? Dejando generaciones que la alaben. Vamos, cierra tus ojos. Y ahí en tu lugar tú ponte a cuentas con Dios. Perdón, Dios, si no te he servido. Perdón si solamente he buscado el reconocimiento de otros. Perdóname, Dios, si no he hecho algo por las generaciones. Quiero dejar legado. Quiero dejar legado. Quiero edificarte casa, pero que primero tú habites en mi casa, en mi corazón. Vamos, empieza ahí en tu lugar a orar. Levanta tus manos y di: quiero dejar legado. Quiero que mis generaciones te conozcan. Que siempre haya una generación que glorifique tu nombre. Que siempre haya una generación que cuente tus bondades y tu fidelidad. Que siempre haya una generación que hable de las proezas y la grandeza de tu nombre. Quiero dejar legado. Quiero dejar legado, Dios. Vamos, sigue orando, sigue orando. Así es, Dios. Este día nos presentamos como tu casa. Que tú puedas decirle, Dios, juntos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestro deseo de esta iglesia es edificarte casa. Nuestro deseo es edificarte casa a través del servicio. Y que siempre haya una generación que te edifique casa. Bendecimos cada generación representada aquí. Bendecimos cada varón, cada mujer, cada matrimonio, cada hijo, cada adolescente, cada joven, cada niño. Bendecimos cada generación. Que tu nombre sea glorificado y que en cada generación puedan recordar tu bondad, tu fidelidad. Si nosotros te edificamos casa, esa es nuestra esperanza. Que tú
edificas casa para nosotros. Ese es nuestro deseo y es nuestro anhelo, nuestra esperanza, el saber que un día estaremos en tu casa. Mientras tanto, nosotros continuamos tu legado hasta que tú regreses, hasta que tú vengas por tu iglesia. Nosotros queremos continuar